He estado haciendo este ejercicio del año 2008-2009. Es de la opción B, el ejercicio número 2 de selectividad. Y es un problema de homología. Me resulta interesante analizarlo porque creo porque probablemente haya gente que sepa más que yo, creo que hay un error en el planteamiento del ejercicio. El ejercicio dice así: en una homología definida por los pares de puntos A' y B', conocemos que el segmento AB es el lado de un hexágono regular y que los vértices del lado DE, paralelo al AB, son puntos dobles de la homología. Se pide, primero, trazar el hexágono regular ABCD, situado entre los segmentos AB y A'B'. Segundo, determinar el eje M y el centro O de homología. Y tercero, dibujar la figura homóloga del hexágono regular. Si se hacen bien estos tres apartados, tendríamos 3 puntos de selectividad. El primer apartado, el trazado del hexágono regular, valdría solamente 0,5 puntos. El segundo apartado, determinar el eje y el centro de homología, sería 1 punto. Y por último, hacer el homólogo del hexágono valdría 1,5 puntos. Bueno, vamos a ver cómo iría este ejercicio. En un principio tenemos estos dos segmentos, AB y A'B'. Uno es homólogo del otro. Y en el primer apartado nos piden dibujar el hexágono. Bueno, como sabemos que el lado del hexágono y el radio del hexágono miden lo mismo, esta parte del ejercicio sería muy fácil de realizar. Únicamente dibujamos un hexágono. Como nos dicen que el hexágono cae entre AB y A'B', sabemos que es hacia abajo y no hacia arriba. Como también nos dicen que los puntos DE son puntos dobles, por lo tanto serán el D y el D' en el mismo sitio y el E y el E' en el mismo sitio. Estamos hablando de puntos dobles. Por lo tanto, estarán en el eje. Ahí tenéis marcado el eje con esa recta eje M. Y la obtención del centro de homología también es muy fácil. Bastará con que yo una A con A', B con B', y donde se corten, ahí estará el centro de homología O. Hasta ahí ningún problema. La obtención del hexágono homólogo del hexágono regular también no da ningún problema. Es verdad que si tú utilizas, por ejemplo, BC, la recta que formaría B con C, o la recta que formaría A con F, ahí habría ciertos problemas porque quedarían las rectas muy cejadas. Sin embargo, si tú te unes A con C, obtienes el punto doble, unes el punto doble con A' y proyectas C, sin ningún problema se obtiene C'. Y si haces lo mismo con BF, se obtiene el punto F' sin ningún problema. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde está aquí el problema? Pues el problema está en que como AB es paralelo al eje y estamos ante una homología, pues A'B' sería paralelo también al eje. Y veis que eso no ocurre. Y aquí es donde yo he detectado que hay este fallo en este ejercicio de selectividad. Veis que tampoco F', C' quedan paralelos al eje. Por lo tanto, esto no puede ser. En el planteamiento del ejercicio hay un pequeño problema que nos puede plantear alguna duda. Porque yo podría del tirón haber pensado que si AB es paralelo al eje, la recta que forman A con B va a ser una recta que nunca va a tener un punto doble. Por lo tanto, la recta A'B' también sería una recta que no va a tener nunca punto doble. Por lo tanto, nunca se va a cortar con el eje. Y veis que efectivamente es oblicua y se acabará cortando con el eje. Muy lejos, pero se cortará con el eje. Yo podría aprovechar eso si A'B' estuviesen bien situados para obtener los vértices F' y C', que también deberían ser paralelos al eje, y veis que no lo es, que existe una cierta oblicuidad. Bueno, pues hasta aquí este análisis de este ejercicio, donde veis que he detectado un fallo. Los fallos ocurren inevitablemente. Siempre algún fallo puede ocurrir.